en la siguiente capa. Entonces, bueno, vamos primero a ver gametos, masculino y femenino. Vamos a ver ovocito y vamos a ver espermatozoide. Para recordar un poco, vamos a empezar con el masculino, que son el espermatozoide. Esto ya lo han visto en biología celular, no estoy seguro. Pero vamos a ver ahora el de cobayo, de erizo de mar, de rata, de paloma y el de humano. Primero, ¿qué partes tiene un espermatozoide? Cabeza, pieza intermedia y la cola, ¿cierto? En la cabeza, ¿qué voy a encontrar? Enzimas. El capuchón acrosómico con enzimas. ¿Qué enzimas tiene el capuchón? Bueno, ¿qué función tiene el capuchón acrosómico, las enzimas del capuchón acrosómico? Destruir a las células de la corona radiada y permitir que el material genético ingrese dentro del ovocito. Ya, el núcleo va a tener propiamente el material genético, que son los 23 cromosomas. ¿Qué cromosomas puede tener? 23X o 23Y. El ovocito puede tener 23X o 23X. Exactamente. ¿Quién determina el sexo del niño? El espermatozoide determina el sexo del niño. Ya, la pieza intermedia, ¿qué contiene? Mitocondrias y el inicio de los microtúbulos, ¿no? Los centríolos. De allí viene la coloflagelo, que contiene microtúbulos, ¿no? Y que permiten el desplazamiento. La cola siempre está girando, flotando, bueno, girando para permitir el desplazamiento. El próximo semestre, cuando lleven fisio 2, van a hacer el espermatograma y lo van a hacer en la clase. Ahora, la siguiente semana que tenemos el seminario, el grupo que haga fertilidad va a hablar del espermatograma, justamente cómo se hace, cómo se toma la muestra, etc. Ya, cómo se evalúa. Pero el próximo semestre del fisio 2 van a hacer la prueba allí. O sea, los niños van a tener que llevar su muestra y van a hacer la muestra, van a hacer el manejo de la muestra allí, van a tener que contar cuántos están vivos, cuántos están muertos, cuántos son anormales, cuántos tienen 2 cabezas, 2 colas, cuántos se mueven, cuántos no. Ya, en eso consiste el espermatograma. Entonces, ¿cómo lo decimos? Tenía pieza en cabeza, pieza intermedia y cola. En la cabeza tenemos el capuchón acrosómico con las enzimas, las proteasas, hyaluronidasa y demás. La cabeza, que tiene justamente el núcleo con los cromosomas, la membrana nuclear, y acá tenemos la pieza intermedia con las mitocondrias, porque justamente requerimos mucha energía para poder avanzar. ¿Cuánto tiempo vive un espermatozoide más o menos? 78 horas. 72 horas aproximadamente, ¿no? Es un tiempo bastante largo por una zona chiquita. Entonces, en esas 72 horas tiene que moverse desde el fondo del saco vaginal, atravesar todo el cuello uterino, todo el cuerpo uterino, toda la trompa uterina hasta la ampolla. Y claro, son unos 15 centímetros de viaje, pero es una célula microscópica que mide en micras. Entonces es un viaje gigante, ¿sí? ¿Y esto para qué? Para fecundar al ovocito. Entonces requiere mucha energía. ¿Qué carbohidrato usa de energía el espermatozoide? La fructosa. La fructosa se va a encontrar ¿dónde? Dentro del líquido seminal, ¿no? Que se ve que semina junto con el espermatozoide. Bueno, tenemos acá las fibras densas del microtúbulos, aquí tenemos básicamente uno mismo. En la colita que va a ir moviéndose. Todos los espermatozoides que vamos a ver hoy día tienen esta parte, tienen una cabeza, una pieza intermedia y una cola. La diferencia es que van a cambiar en su forma y tamaño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la especie es diferente y requiere una forma diferente para poder fecundar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es una especie diferente. El que más se parece al espermatozoide humano es el del cobayo. Esta foto no es muy buena, pero voy a señalarlos para que lo puedan. Voy a ampliarlo y voy a señalarlo en el primer. No sé si lo observan, pero aquí tengo justamente la cabecita, el capuchón acrosómico y aquí está la cola. Igual acá la cola, el núcleo y el capuchón acrosómico. El espermatozoide del cobayo es bien redondito, tiene un capuchón acrosómico bien redondo. El del humano, cuando lo veamos, es medio ovaladito, ¿ya? Tiene acá su núcleo, un capuchón acrosómico no tan llamativo, no tan grande, pero siempre es ovalado y tiene una cola bien larguita.
¿Ya? Este tiene la cola no tan larga y tiene la cabeza bien redondita, un capuchón macrosómico bien redondeado. Parece como si fuera un chupetito, así bien redondito. Sí, esa es la característica de este espermatozoide. Que ahora lo vamos a ver al microscopio. El erizo de mar, lo van a ver también ahora al microscopio. Y van a observar que tiene un aspecto como de tachuela, es decir, es un poquito planado en la parte superior y medio triangular con una cola chiquita. Bueno, hay un montón y son así. No un triángulo perfecto, ¿no? Pero es medio triangular, ¿no? Y una colita chiquita. No, esos son el de erizo de mar. Sí, van a ver por aquí un montón flotando. Obvio que los que vamos a ver aquí están coloreados con hematoxilina eosina con el fin de preservarlos para los años de los años. Ya en el espermatograma no se utiliza coloración, se le pone una coloración con el fin de ver cuántos están vivos, cuántos están muertos, pero también se ven sin coloración para ver cuántos se mueven y cuántos no. Aquí ninguno se va a mover porque la intención es solo ver su forma. ¿Ya? Están coloreados, han pasado por el proceso de H. El de rata es el más reconocible y que si ese día tienen suerte y es la lámina que cojo en el examen no se pueden equivocar. ¿Ya? ¿Por qué? Es único. Tiene una cabeza en forma de gancho. ¿Se parece a alguno de los otros que hemos visto? No, y tiene una cola bien larguita y delgada. La cola es como un hilito bien finito y delgado y una cabeza de gancho. ¿Ya? Entonces este es inconfundible, ¿cierto? El de rata no se parece a nada que hayan visto antes, absolutamente a nada. Entonces es imposible que lo confundan. El de paloma en general los de ave, los de gallo, gallina, de paloma y demás. A veces algunas láminas van a encontrarlas con mucha reacción inflamatoria, con bacterias muy sucias, algunas van a encontrarlas mucho más limpias. Recuerden que, por ejemplo, la gallina no tiene una cloaca, el gallo igual una cloaca. ¿Qué es la cloaca? Es el agujero por donde elimina las heces, orina, bota el semen o bota el huevo, dependiendo si es macho o hembra. Entonces, por eso es que el huevo sale cubierto de heces, ¿no? Igual, el semen también puede salir cubierto, puede tener restos de materia fecal. Por eso hay algunas láminas que tienen mucha reacción inflamatoria, tienen muchas bacterias, muchos restos, algunas no. Pero en general, este de aquí van a encontrar que son bien aplanaditos y tienen una cola muy delgadita, ¿no? Son algo así. Son aplanaditos medio tubulares con una cola bien delgadita. ¿Ya? En algunos van a encontrar muchos, en algunos van a encontrar poquitos. ¿Ya? Pero tienen esta formita, ¿no? En algunos de estos de acá no van a distinguir muy bien la cola porque es muy delgada, pero van a verlos como si fueran pequeñas comas, algo así, y una cola muy delgada. A veces la cola no se distingue muy bien. Entonces, a diferencia de los espermatozoides, por ejemplo, aquí la pieza intermedia a veces ni se ve, la cola con dificultad, ¿no? Eso cuando comparen los espermatozoides. Y lo que se imagino, ¿lo han visto antes en histología, en biología celular? Aunque sea por teoría. Sí, ¿no? Si no, ahora lo van a ver. El espermatozoide humano, ya no lo han visto. Este sí podemos identificar con relativa facilidad, por ejemplo, en este. Ven, aquí está la cabeza, aquí se ve la pieza intermedia y aquí se ve la cola. ¿Sí? En algunos se puede ver con mayor facilidad que otros, pero de ellos un poquito más ovalado en el caso anterior que vimos del ovario. Podemos ver bien el núcleo, el acrosoma, un poquito de intermedia y vemos aquí la colita. ¿Sí? Con esto no creo que tengan mayor dificultad para identificar.
Eso con respecto a los espermatozoides. Entonces, cuando vean los espermatozoides, ¿qué tienen que identificar, ver o por lo menos comparar? El tamaño, el acrosoma, la forma, qué tan identificable es, la cabeza, qué forma tiene, qué tamaño tiene, qué tan identificable puede ser. La parte intermedia, si es que la pieza intermedia puedo verla, puedo distinguirla, o no la voy a distinguir. Y la colita, ¿no? Qué tan larga, qué tan delgada, gruesa, qué forma tiene. ¿Bien? Entonces vamos a ver hemos visto de humano, de rata, ¿no? De paloma, tenemos de erizo de mar también nosotros, y de cobaya, ¿no? De pulpo. Y bueno, para recordarles esto, para que puedan hacer el cálculo de cuánto mide el espermatozoide. Sobre el ligamento femenino tenemos aquí al ovocito. Vamos a ver un ovocito de anfibio. Por eso justamente, bueno, el ovocito humano, recuerden que tenía el núcleo, ¿ya? El citoplasma, el núcleo citoplasma, que es el ovocito, la zona pelúcida y la corona radial, que era lo que vimos. Aquí además les pide el epitelio y el córtex. Eso lo hemos visto en la clase pasada. No, porque ahora tenemos un ovocito de anfibio. ¿Y qué pasa con el anfibio, la ranita, los arquitos? ¿Dónde ponen sus ovocitos? Los ponen en el agua, ¿no? Y el esperma también del macho sale en el agua y se fecunda en el agua. Entonces es un tipo de fecundación diferente. El ovocito requiere un alimento, requiere alimento para poder sobrevivir mientras se encuentre fuera, se encuentre en el agua. Por eso va a requerir del epitelio, que tiene una proteína que lo va a alimentar mientras se encuentre fuera, proteger, alimentar mientras se encuentre fuera. Por eso es que nuestros ovocitos no tienen vitello. ¿Por qué? Porque no tenemos reproducción externa, ¿no? La reproducción ocurre en el interior, no tiene sentido. Ya con la corona radial es más que suficiente. Entonces, tenemos el epitelio que ocupa todo esto plasma y son gránulos, una proteína que se llama fosbitina. Es una fosfoproteína. La corteza, que es una capa de pigmento localizada en el ectoplasma de un color marrón a negro. El núcleo, que es vesiculoso con muchos nucleolos, y una corona perinuclear, que es un espacio perinuclear, que ocurre, que presenta reacciones para la formación del epitelio. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Estos son los ovocitos que vamos a buscar. ¿Ya? Estos de acá. Estos son los ovocitos del anfibio. Son diferentes a los que hemos visto antes, sí, porque es otra especie. Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces, este es el ovocito. Ya acá tengo la corteza, el epitelio, el núcleo, y vamos a verlo microbiológico. Primero vamos a ver este espacio de por acá. Lo primero que voy a ver es el epitelio, que es esto de acá. Estos granulitos rosaditos bien bonitos de por acá son el epitelio. Cada gránulo es un gránulo compuesto por la proteína que es la fosbitina. Entonces todos los gránulos que ven allí son los gránulos del epitelio. Acá arriba van a ver a la corteza. Esta capa que ven aquí es la corteza. Si bien es cierto, les he dicho que la corteza tiene un color marrón negro. Cuando ustedes jueguen con el micrométrico, van a ver rayitas de color marrón negro aquí. ¿Ya? Cuando ustedes vayan jugando, van a ver rayitas aquí de color marrón negro, que son justamente las rayitas pigmentadas de la corteza. Entonces tengo la corteza, el epitelio, y ahora vamos a ver, hemos visto esta porción de acá, ahora vamos a ver la porción de acá adentro. ¿Qué tengo acá adentro? Tengo el núcleo, y recuerden que les dije que el núcleo era vesiculoso con muchos nucleolos. Nucleolo. Entonces es un núcleo grande con muchos nucleolos. Y nos dice de la corona perinuclear, que es un espacio alrededor del núcleo. Sería este espacio en blanco alrededor del núcleo, donde se va a ir formando la fosbitina, la epitelio. Entonces ven, aquí también hay epitelio, núcleo, nucleolos y la corona perinuclear. ¿Sí? Hasta aquí todo bastante sencillo, ¿verdad?
¿Sí? ¿Está aquí? ¿Todos sin problemas? Entonces, recuerden, ocurría la ovulación, después del pico de hormona luteinizante, se liberaba el ovocito, el resto del folículo se convertía en el cuerpo lúteo, avanzaba el folículo hasta la ampolla donde se fertilizaba con el espermatozoide, se dividía en 2, en 4, en 8, se convertía en la mórula y de allí se convierte ya en el blastocisto temprano. Cuando forma una cavidad quística ya se convierte en el blastocisto. Aquí viene la parte en la que yo tengo que adelantarles un poquito de teoría. Todavía no han hecho gastrulación ni primera semana de gestación, ¿no? ¿Poquito? Ya. Les voy a decir algunas cosas, no todo, porque es cosa que tienen que ver en teoría, pero les voy a decir algunas cositas de gastrulación de la primera semana para que veamos la lámina que nos toca el día de hoy, que es la lámina 8. ¿Ya? Entonces, ocurre la fecundación, el espermatozoide y el ovocito se juntan, entonces se divide la célula, aparecen 2 células idénticas, luego 4 células idénticas, luego 8, luego 16, se forma la mórula. ¿Por qué se llama mórula? Porque parece un racimo de moras, ¿no? Con muchas células iguales. Hasta que luego esta cantidad de células forma una cavidad en el interior que va a ser, esto va a ser ya el blastocisto. Cuando hablo de cisto estoy hablando de un quisto de que hay una cavidad en el interior. Es el blastocisto. Entonces la cavidad es el blastocito. Aquí ya voy a encontrar mis celulitas, de acá se han organizado en 2 grandes grupos, en el embrioblasto y en el trofoblasto. El embrioblasto va a estar aquí y el trofoblasto va a estar rodeando a todo el estructura. El embrioblasto es lo que me va a dar un bebé. El trofoblasto me va a dar la placenta y las membranas fetales, o sea, el corium y el anus, la membrana amniótica. Las membranas que rodean al bebito, al fetito, eso me va a dar el trofoblasto, tanto la placenta como sus membranas, o sea, el amnios y el corium. Entonces, ven, aquí ya tengo mi embrioblasto y mi trofoblasto. Entonces se va a formar un polo embrionario. Aquí tengo el blastocito. Todo lo que es el embrioblasto, o sea, todas las células del embrioblasto, se van a condensar y se van a organizar en una cosa de 2 capitas, en un disco de 2 capitas que es el disco bilaminar. Bilaminar porque tiene 2 láminas o 2 capas. La capa que está arriba es el epiblasto, y la que está abajo, hipoblasto. Arriba epi, abajo hipo. Epi, hipo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, el epiblasto y el hipoblasto empiezan a proliferar y la cavidad que se encuentre arriba del epiblasto va a ser la cavidad amniótica. La que se encuentre abajo va a ser el saco vitélico. Ahora, ustedes van a imaginar un poquito brevemente, vamos a imaginar esto. ¿Qué cambio vamos a imaginar? El proceso de la gastrulación es la formación de las 3 capas embrionarias. Mi embrión, originalmente, o sea, yo tengo 3 capas embrionarias básicas para formar todos los tejidos de mi cuerpo. ¿Cuáles son mis 3 capas embrionarias? Ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo me va a originar todo lo que es piel y anexos cutáneos y el sistema nervioso central. O sea, me va a originar la piel, cabello, uñas y cerebro, cerebelo, médula espinal. A grandes rasgos, por ahí una que otra cosita más, pero a grandes rasgos eso. El mesodermo me va a originar todo lo que es tejido conectivo y tejidos blandos. ¿Cuál es el tejido? ¿Qué tejidos conectivos tengo? Blandos, conectivos, empecemos por ahí. Conectivos. Laxo, denso regular, denso irregular, ya. Y embrionario. Es el especial. El especial. Ahora, dentro de los especiales está el cartílago, el adiposo y el óseo. Exactamente. ¿Ya? Entonces, esos tejidos me van a formar. Además, también me va a formar músculo, que también sería el músculo y el hematopoyético, ¿no? Que me va a formar el mesodermo.
todos los tejidos blandos, que son básicamente el tejido conectivo más o menos. Y el endodermo me va a formar todo lo que es epitelios, todo lo que son órganos epiteliales, ¿no? O sea, todos los revestimientos epiteliales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el estómago, todo lo que es la mucosa del estómago se va a formar por el endodermo, ¿no? O sea, el epitelio del estómago se va a formar por el endodermo, la muscular me la va a formar el mesodermo, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el endodermo va a formar básicamente todo lo que son glándulas, epitelios, ¿ya? Toda la parte funcional de la mayoría, de casi todos los órganos. El mesodermo me va a formar todo lo que son tejidos blandos, todos los conectivos y los músculos, o sea, músculos, huesos, grasas, tejido conectivo laxo o denso, todo cartílagos, todo eso. Y el ectodermo me va a formar piel, anexos cutáneos y el sistema nervioso central. ¿Ya? Eso es lo que me va a formar el ectodermo. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo va a formarse la gastrulación? La gastrulación es el proceso por el cual yo paso de tener un disco bilaminar a tener un disco trilaminar. Paso de tener 2 hojas a tener 3. Ese es el proceso de la gastrulación. Entonces yo tenía acá mi epiblasto y mi hipoblasto. Imaginen ahora que yo estoy viendo, para que yo vea esto así, es porque yo estoy viendo. Si yo veo al disco de frente, voy a ver epi y voy a ver hipo. Pero si yo estoy viendo así, ¿qué voy a ver? Puro epi, ¿verdad? Si yo veo desde arriba, voy a ver todo azulito, ¿cierto? Voy a ver puro epi. Entonces, en el epiblasto empiezan las células a invaginarse, a formar una invaginación, a hundirse. Están acá arriba y yo veo que empiezan a hundirse, a formar el surco primitivo o línea primitiva, dependiendo del autor que lea, línea primitiva o surco primitivo. Este surco primitivo o línea primitiva empieza a avanzar, es decir, empiezan a hundirse cada vez más y más células, hasta que llegan a un límite que va a ser la fosa primitiva. Se forma como un huequito acá que va a ser la fosa primitiva. Este punto en el que aparece la fosa primitiva es importante, ¿por qué? Porque me da polaridad en el embrión. Ya me dice qué parte es arriba, qué parte es abajo. Acá va a ser arriba, acá va a ser cefálico y aquí va a ser caudal. ¿Ya? Hacia acá va a ser cefálico y aquí va a ser caudal. Entonces, si yo hago un corte aquí y lo voy a ver de frente, ¿qué va a estar ocurriendo? Las células que están alrededor de la línea primitiva, o sea, donde se empezó a invaginar, las células que están aquí empiezan a desarrollar y empiezan a llenar el espacio que había entre el epi y el hipo, por debajo del epiblasto. ¿Qué es lo primero que hace? Desplazan a las células del hipoblasto, las botan para abajo y empiezan a formar la capa más inferior. ¿Cuál es la capa inferior? El endodermo. Exactamente, forman el endodermo. Luego forman la siguiente capa. ¿Cuál es la siguiente capa? El mesodermo. Y luego se quedan arriba como el ectodermo. Entonces tendría ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, de forma sencilla, resumida, las 3 capas se originan del epiblasto. El hipoblasto va a originar parte del mesodermo embrionario y otras cosas más que ya lo van a ver en teoría. Pero de forma sencilla, de forma breve, el epiblasto me va a originar, va a darme las células, las células alrededor de la línea primitiva van a proliferar y van a formarme primero el mesodermo, el endodermo, el mesodermo y luego las de arriba se van a quedar como el ectodermo. Y con eso yo tendría mis 3 capas en vivo. Tendría mi ectodermo, mi mesodermo y mi endodermo. Siempre, no sé por qué, por costumbre, en todos los libros siempre ven al ectodermo azul, al mesodermo rojo y al endodermo amarillo. No perderemos, nos quedaremos con la costumbre porque es una bonita costumbre. Entonces, hasta allí vamos bien. Entonces, de pronto, unos días después, ¿recuerdan la fosita primitiva? Por debajo de la fosita primitiva empiezan a crecer células. ¿Hacia dónde? Hacia la porción cefálica, hacia arriba. ¿Ven? Entonces, por aquí abajo, empiezan a crecer células por debajo, formando como un tubito de células, un rollito de células empieza a crecer.
con dirección cefálica. Porque recuerdan, todo lo que había pasado aquí había ocurrido abajo, ¿verdad? Entonces empiezan a crecer rellitos de células por acá abajo, debajo, en el plano de abajo, y se detienen en una membrana, bueno, en lo que va a ser después la membrana bucofaríngea. Recuerden que está yendo hacia arriba, porque este punto ya nos dio polaridad. La línea primitiva empieza abajo. ¿Ya? Entonces la membrana bucofaríngea, la membrana de la boca, ¿dónde estaría? ¿Arriba o abajo? Arriba. Va a ir hacia arriba. Entonces, este tubito que se ha formado, que se ha detenido en la membrana bucofaríngea, va a ser la notocorda. ¿Ya? Proceso notocordal. Ese tubito que se ha formado, se forma un rollito de células y luego se queda hueco, se canaliza, se queda como un tubo hueco. Es decir, se empiezan a formar, se llena de células, un rollito de células, las células del interior se mueren y se quedan solo las del exterior. ¿Ya? Se forma como un tubo y se queda como un tubo hueco. Este tubo hueco se llama la notocorda. ¿La notocorda para qué es importante? Es importante para la formación del sistema nervioso central. Va a estimular y dirigir a las células que están alrededor suyo a formar el sistema nervioso central. Entonces, lo que vamos a ver en el corte es ectodermo, mesodermo, endodermo y al centro a la notocorda. ¿Ya? Al rollito de la notocorda. Básicamente esto. Arriba del ectodermo va a estar el saco amniótico, abajo va a estar el saco vitélico. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿O ya nos...? Todavía ya. Entonces. Y bueno, finalmente, antes de que pasemos a ver la lámina para que puedan revisarla sin mucha confusión. Entonces tengo aquí el ectodermo de azulito, el endodermo de amarillito, el mesodermo de rojito y la notocorda aquí bien metida. ¿Qué ocurre? Les dije que la notocorda lo que hacía era dirigir o estimular la formación del sistema nervioso central, el tubo neural. Entonces, el ectodermo que se encontraba arriba de la notocorda, justo encima de la notocorda, se va a engrosar. ¿Ya? Se engruesa y forma lo que sería la placa neural. Entonces, imaginen que aquí está la notocorda. Eso es de verde. Lo que está encima de la notocorda se engruesa. El ectodermo, está bien, aquí vemos el ectodermo encima de la notocorda, se engruesa y forma la placa neural. La placa neural justamente es eso, es una placa. Digamos, es planita, es una placa más gruesa. ¿Qué ocurre con la placa neural? La placa neural empieza a invaginarse, empieza a doblarse. Entonces, en una placa empieza a doblarse. Cuando se empieza a doblar, forma un surco, que va a ser el surco neural. La placa neural forma el surco neural. Entonces, la planita se empieza a doblar, me forma el surco neural. Cuando se termina de cerrar, me forma un tubo, que va a ser el tubo neural. El tubo neural me va a originar el cerebro, cerebelo, bulbo y médula espinal, dependiendo en qué porción esté. Ya eso vamos a verlo cuando hagamos neurulación, vamos a ver las vesículas cerebrales y todo lo demás. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. La notocorda justamente va a estimular que el ectodermo que está arriba suyo se engruese, se empiece a doblar y se cierre, ¿ya? Para formar la placa neural. Justamente por eso es que la notocorda aparece de la fosa para arriba, no de la fosa para abajo. ¿Por qué? Porque de la fosa para arriba está la porción craneal. De la fosa para abajo, ¿por qué formaría cerebro médula espinal para este lado? Tengo que formarlo para arriba. Entonces, hasta allí vamos bien, ¿verdad? Teníamos la placa, se me va cerrando, es el surco, y cuando se cierra es el tubo.
Mientras se va cerrando, recuerden que al costado tiene al ectodermo, ¿cierto? Entonces, cuando se va cerrando, se van formando unas crestitas entre el ectodermo, unos pliegues, unos repliegues entre el ectodermo y el tubo, el surco, que van a ser las crestas neurales. Una vez que se cierra, estas crestas neurales sueltan o liberan las celulitas, quedan libres, quedan como que en la nada. Estas células de las crestas neurales van a formar parte de algunos órganos. Por ejemplo, van a formar parte de las meninges, van a formar parte de los melanocitos, van a formar parte de la médula, de la glándula suprarrenal. Recuerda que la suprarrenal tiene corteza y médula, van a formar parte de la médula suprarrenal. ¿Ya? Entonces tiene múltiples, forman también parte de las células de Schwann, ¿no? Que forman la vaina de mielina en los dedos periféricos. Entonces también tiene funciones de células nerviosas fuera de órganos nerviosos. ¿Ya? Entonces, estas células nerviosas de la cresta neural van a formar otros órganos, van a ir a dar raíces nerviosas, digamos, a otros órganos que no son propiamente órganos neurológicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, ahí lo vamos a dejar por el momento. Entonces, básicamente un resumen de lo que les he dicho. Esta es la lámina que vamos a ver hoy día. Este es justamente el disco trigeminal. Vamos a empezar. Vamos a ir primero. Esto de acá que es el esto de acá. Entonces, el tubo neural, ¿cuál sería? Esta cosita de por acá, ¿no? El tubo neural. Y vamos a pintarle, vamos a señalar aquí a la cresta neural, también las crestas neurales. La notocorda. Nos pide el mesodermo. El mesodermo se va a dividir en tres. Vamos a dividirlo en mesodermo paraxial osomítico, intermedio y lateral. El mesodermo paraxial osomítico es el que se va a encontrar más pegadito justamente al axis, al centro. Paraxial. El mesodermo paraxial osomítico es aquel, ven acá, tiene una forma medio cuadradita. ¿Ya? El mesodermo paraxial osomítico es el que nos va a formar posteriormente las vértebras y los músculos vertebrales. ¿Ya? Ven que se va a encontrar justo pegadito al tubo neural, a la notocorda. Entonces justamente va a formar los cuerpos vertebrales, va a formar los músculos vertebrales, todo lo que tiene que ver, lo que va a rodear a la médula espinal, o si está más arriba, lo que se encuentra rodeando justamente el sistema nervioso central. El mesodermo intermedio va a ser justamente intermedio. Vamos a pintar nuestro color. Ese de acá sería el mesodermo intermedio. Y el mesodermo lateral. El mesodermo lateral tiene dos ramas. En la lámina de mañana lo vamos a identificar con mayor facilidad. ¿Ya? Porque puede ser el mesodermo esplácnico y somático, que lo vamos a ver mañana en la lámina de mañana con mayor detalle. Entonces aquí tendríamos el mesodermo lateral. Y finalmente nos pide el ánus. ¿Dónde está el ánus? ¿Arriba o abajo?
¿Y abajo? ¿Quién está abajo? El saco. ¿Ya? Arriba el ánus, abajo el saco. ¿Sí? Entonces, más o menos les he explicado más o menos la gastrulación. No les he hecho todo, porque hay cosas que tienen que ver en teoría, pero más o menos he entendido lo de la gastrulación y la función autocorda. ¿No recordar? Entonces, al costado ustedes tienen, deben tener, algunos de ustedes tienen 7, algunos de ustedes tienen 6 láminas. La lámina que puede faltarles es la de erizo. Normalmente están uno con erizo, uno sin erizo, uno con erizo, uno sin erizo. Ya, por favor, la de erizo compártanla porque no hay erizo para todos. Entonces están uno con, uno sin, uno con, uno sin. ¿Ya? Eso, básicamente. Si tienen problemas para enfocar el día de hoy, me avisan, me buscan, me llaman, porque sé que hay dificultades con los extendidos. ¿Ya? Yo con todo gusto voy y los ayudo, pero inténtenlo y si tienen problemas, me avisan. Yo traigo las láminas. Tú tienes láminas, ¿cierto?